Le decía antes de ir al corte, le presenté un resumen de lo que está ocurriendo en Israel. Ya hay condena, Chile entre otros países, hay manifestaciones, la ONU, escenarios que no habíamos visto en este capítulo, en donde Israel, con su reacción desproporcionada, el mismo Estados Unidos preocupado, que siempre lo ha apoyado. Y yo les digo, nuestra querida analista internacional Brenda Estefan, bienvenida, buenos días. A mí me preocupa que después, acuérdate lo que ocurrió en el 2003, que con esa ira también Estados Unidos, donde inventaron un informe de armas nucleares en el 2003 para atacar a Irak, para que cayera Saddam Hussein después del ataque de las Torres Gemelas, acabaron con Bin Laden, acabaron con Al Qaeda, acabaron con Saddam Hussein. Ni llegó la democracia a Irak, ni llegó la economía, el desarrollo, todo lo contrario. Regresaron los talibanes y ahora vemos que quieren acabar con Hamas, según Israel. Pero ¿qué puede venir después de ahí? Porque después de Irak, después de Al Qaeda, nació ISIS, algo más terrorífico y violento, el Estado Islámico. ¿Frente a qué estamos, Brenda, con este paralelismo que te hago y lo que estamos viendo en Israel contra Gaza? Rompiendo todo protocolo de guerra, todo límite. ¿Qué es lo que opinas? Bienvenida, mi estimadísima y querida amiga. Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto. Gracias, como siempre, por la invitación a tu programa. Muy buenos días a quienes nos escuchan. Pues, en efecto, la historia nos muestra que ninguna guerra contra el famoso terrorismo ha sido eficiente. El mejor ejemplo es el que ponías, la guerra en Irak, con el fin de acabar con supuestos armas de destrucción masiva que eran inexistentes, pero también con el caos y el extremismo de la región, y el resultado fue todo lo contrario. El Estado Islámico surge a partir de ello. No hay un ejemplo, ni Francia en el Sahel, ni Estados Unidos en Medio Oriente, en donde realmente una intervención militar haya acabado con los grupos terroristas. A pesar de ser pues ataques totalmente asimétricos en la fuerza que tienen los ejércitos de estos países versus a estas milicias ultra radicales y terroristas, pero a pesar de ello nunca se ha logrado acabar con ellos. Y lo que sí estamos viendo hoy es que, a pesar de que Antony Blinken está por segunda vez en la acción desde el inicio de esta guerra, reuniéndose hoy con Benjamin Netanyahu y yendo a Jordania, y haciendo énfasis en que siguen apoyando a su aliado Israel, pero que están buscando formas de que haya menos costos para la población civil de Gaza. Pues la realidad es que sus palabras son totalmente inaudibles ante los hechos que estamos viendo, que son pues más de 9.200 personas han perdido la vida desde el inicio de estos ataques israelíes en Gaza, más de 3.000 de ellos son niños. Desde luego que no se puede de ninguna manera dejar de hablar de los ataques del 7 de octubre, ataques terroristas de Hamas en Israel, el segundo mayor ataque terrorista que hayamos visto en la historia después de las Torres Gemelas, con una crueldad brutal, pero eso no puede justificar el ataque de un grupo terrorista, no puede justificar la acción militar sin ningún sin poder distinguir entre población civil o no que está llegando a cabo el ejército de israelí en Gaza. Estos ataques de esta semana al campo de refugiados en el norte de Gaza, pues nos dan cuenta de ello. Es decir, es claro que jamás utiliza a la población civil como escudo humano, sí, pero pues lo hace finalmente. La densidad poblacional de Gaza hace imposible que Israel ataque a sus objetivos, a los miembros de Hamas, sin acabar con la vida de miles de personas inocentes. Y esto pues debe de cesar, Luis Alberto. ¿Hacia dónde ves tú un nuevo acuerdo internacional, un tercero en discordia que pueda mediar, como en su momento Noruega entró, no sé si en los 80s o 70s, por también los ataques que hacía Israel a Medio Oriente, Egipto? Recuerda que hubo una guerra Egipto-Israel también que duró, 12, 13 años. Este acuerdo es del 75, pero ninguna de las partes lo ha acordado. Alguien puede decir, no, sí, pero el derecho internacional le cedieron terrenos a Israel de manera legal,
y en donde los musulmanes no están respetando. Híjola, pero pues Israel al rato quiso, no, dijo, quiero más, y empezó a invadir a Egipto, empezó a invadir a otros, territorios en Cisjordania, los alrededores, después una guerra con Egipto. Brenda, se ha hecho algo muy complicado, que solo o un acuerdo internacional como hace 75 años, o qué pudiera pasar, Brenda. ¿Qué ves en esto como una salida? Porque la guerra está también de hace 75 años, ¿estás de acuerdo? Vuelve, es intermitente, se calman y vuelven. Han matado funcionarios, hasta presidentes del Medio Oriente, de Egipto, por la guerra, de Israel, de todos los lados, Brenda, en 75 años. Así es, este conflicto parece de ser un conflicto sin fin, como bien señalas, y a lo largo de la historia, pues como que nos ha hecho ver que la única solución real podría ser el establecimiento de dos estados, un estado palestino y un estado israelí. El estado palestino Exacto. No existe realmente, no es reconocido en la Organización de Naciones Unidas, simplemente está ahí Palestina como observador. Algunos países reconocen al estado palestino, no es el caso de México, pero bueno, desde luego que detrás de todo esto está la cuestión palestina, que durante años el actual gobierno de Israel trató de meter un poco con la escoba abajo de la cama, como que no quería que se viera que seguía existiendo, pues pensaba que lo tenía contenido en Cisjordania y en la Franja de Gaza, que era un conflicto de baja intensidad y que de ahí no saldría. Y bueno, lo que nos hace ver lo que sucedió el 7 de octubre y hacia adelante, pues es que la cuestión palestina no ha desaparecido, que ahí está, que es un tema que es la madre de todas las batallas para el mundo árabe, y que hoy incluso países que hace unos años decían como Arabia Saudita, no, la cuestión palestina no es de nuestro interés, nosotros vemos por el tema propio, por el tema saudí, pues hoy están totalmente plegados a la causa palestina. Eso tiene que ver con las opiniones públicas de los países árabes que se han movilizado nuevamente en torno a esta guerra. Desde luego hay una guerra también de información en la que hay también mucha desinformación, mucho fake news, en la que es muy fácil irse pues con la cinta de pues, desde imágenes que son de otros tiempos hasta pues, narrativas que son falsas para alimentar este odio. Lo cierto es que hoy lo que urge es una negociación de paz, y sin embargo nunca habíamos estado en la región tan lejos de una negociación y tan lejos de la paz, pero no por ello puede dejar de buscarse las vías diplomáticas. Se requiere, pues desde luego, que haya un proceso político paralelo a lo que está sucediendo, es más, yo diría en lugar de lo que está sucediendo, porque estos ataques militares son un callejón sin salida. Hemos visto en los días recientes de uno y de otro lado, pues declaraciones con ánimos de exterminar prácticamente al adversario. Lo vimos ayer por parte de una legisladora israelí, después de haber visto el video del horror de lo que sucedió el 7 de octubre en territorio israelí cometido por Hamas. Ella dice literal que hay que arrasar con la banda de Gaza y con todos quienes viven ahí. Y estamos viendo hoy en la mañana, hace una hora, el discurso del líder de Hezbollah, este grupo apoyado por Irán, que está en el Líbano, al norte de Israel, y pues este secretario general del movimiento dio un gran discurso hoy, que fue, gran me refiero por la envergadura que tuvo, que fue pues escuchado por miles de personas en la región. Se reunieron en las plazas públicas, en el Líbano se cerraron las escuelas más temprano para que los niños llegaran a casa, y si uno lee el contenido de este discurso, es una apología de la violencia. Más allá de la posición que podamos tener cada uno respecto al conflicto histórico, que muchos a veces quieren obviar, pero más allá del contexto histórico que nos llevaría aquí horas a explicar, lo cierto es que nadie puede estar del lado del extremismo y la violencia, Luis Alberto. Es inenarrable lo que estamos viendo por los niveles que esto está tomando. Te mando un abrazo, mi querida Brenda, qué gusto saludarte. Estamos en contacto. Igualmente, estimado Luis Alberto, siempre un gusto platicar contigo y estar en tu programa. Igualmente, internacionalista Brenda Estefan, inenarrable por los niveles. Y hay historia. Y con esa violencia justificada, Israel está sumando cada día más
rechazos por la respuesta. 9.000 muertos, 3.000 son niños. ¿Qué culpa tienen los niños, los inocentes, las mujeres, de esta barbarie humana que estamos viendo entre las verdades? Y ciertamente, pues Jerusalén está dentro de Palestina, es un acuerdo internacional, es una ciudad internacional, es la que no se toca, vamos a decirlo. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Brenda, yo creo que va, pero ¿le podrán dar reconocer a los palestinos? Pues ya es hora, ¿no? Qué terrible.